El trabajo puede definirse como todo aquello que se puede realizar, ya sea por necesidad, experimentación o inclusive por pasión. Desde la pintura hasta la agricultura, todo eso es trabajo. Pero en el mundo moderno y civilizado, el trabajo obedece más a otra definición, la de empleo. El empleo se trata de una determinada labor realizada por un individuo o equipo de estos, que obedece a los intereses de un particular u organización con un fin, el fin de obtener algo a cambio. Ese algo puede variar dependiendo de la cultura y del momento histórico. Lo que separa al empleo del trabajo es su función. Una sociedad sin trabajos como la agricultura o la construcción es imposible, y la razón para hacer dichos trabajos es el trabajo en sí, mientras que el empleo puede no ser necesario para el mantenimiento de la sociedad, pero sí para un determinado interés, y siempre se hace para recibir algo a cambio. La sociedad moderna se forma por y para el empleo, en un equilibrio recíproco, que mantiene una economía que le permite al individuo utilizar su tiempo vital para la realización de una determinada labor a cambio de un bien muy valioso, el dinero. El dinero es una invención diseñada para realizar transacciones económicas de forma más, por así decirlo, objetiva y mediblemente. Dinero hoy hay de todo tipo, de oro, de plata, de cobre, de papel, de cerámica o incluso de seda. Sabiendo esto, responder la siguiente pregunta será fácil. ¿Para qué sirve el empleo hoy? Pese a que su principal función objetiva es la generación de ingresos, la idea del empleo y la naturaleza del humano de crear sentido ha generado varias concepciones de por qué hay que trabajar. Concepciones que no siempre se adhieren a la realidad de muchos grupos, etnias o generaciones. Dato de particular interés considerando que en el presente año 2024 la generación más joven espera por un futuro donde el trabajo no solo será más importante, sino que será lo más importante. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tercer mundo? Se define como tercer mundo aquella parte del planeta compuesta de distintos países y regiones que no poseen una estructura social, financiera o política estable para garantizar un nivel de vida digno para todos sus habitantes, así como el progreso lento en la innovación tecnológica, cultural, social y política. Todos estos factores, junto con otros derivados de estos como podría ser el crimen, tanto el organizado como el menor, y las crisis sanitarias, hacen que el desarrollo sea ineficiente, parcializado y atrasado con respecto a los países del primer mundo. Cali es una ciudad en el tercer mundo. Siendo así, este hecho influye directamente en la calidad del empleo y sobre todo en su remuneración. Los países desarrollados, con sus extensivos programas culturales y con la necesidad de ganarse el apoyo de sus ciudadanos para legitimarse y seguir manteniendo su posición, han podido hacer todo tipo de reformas y filosofías que favorezcan al empleado, con un mayor costo para el Estado y empresas, claro, obligadas a cumplir con salarios más altos y normas más protectivas con el empleado. A finales de los años 70 y principios de los 80, con la apertura de la China al mercado global, las empresas se encontraron con un gran negocio. La estrategia del país asiático consistía en vender su abundante mano de obra con pocas regulaciones laborales y monetarias al mundo, lo que atrajo centenares de empresas al país y la dinamización de la economía. Una dinamización lenta pero segura. Algo así pasó con la región latinoamericana, pero en una escala mucho menor. Muchos de los empleos, como la fabricación de vehículos, la importación de componentes y textiles, así como la mano de obra barata, fueron aprovechadas en la región por todo tipo de empresas y entidades principalmente norteamericanas, donde la falta de regulación y contratiempo por el bienestar del trabajador es algo mucho más tolerado. Varias generaciones se encontraron con un panorama de trabajo en donde las leyes que protegen al empleado no eran una prioridad, y por ende, mezclado con la mayor facilidad de crecer económicamente de aquel entonces, así como la menor desigualdad, produjeron a la cría de generaciones enteras que no piensan ni en sus derechos laborales ni en cómo ser empleado tiene algún sentido. Para esta última cuestión es aún más extensa su razón.
Es incluso rastreable hasta la misma época de la apertura china, cuando cualquier intento de mencionar o hablar de la definición del trabajador y sobre su dignificación era tomada como una idea comunista y por ende peligrosa para el Estado. Lo que quedó entonces fue una cultura amante del empleo y el esfuerzo, tan amante como para no importarle sus propios derechos laborales, y viendo como de vagos o subversivos comunistas a aquellos que cuestionasen. Una sociedad de trabajar y trabajar. Don Celso es un habitante de Cali. Yo llevo 40 años trabajando con los perros. Me encantan los animales, toda clase de animales. A pesar de que su labor es muy importante para varias comunidades residenciales, este no tiene ni el nivel de vida ni las ganancias de alguien con un empleo de altísima importancia social como es un publicista. Los publicistas son empleados que se dedican a la creación de publicidad y métodos de venta de artículos comerciales. Pese a no realizar un trabajo de importancia para una comunidad donde se necesitan aplicaciones prácticas que faciliten la supervivencia, ya se dijo que en el modelo de la sociedad actual eso no es prioridad, sino empleo de alto rendimiento y utilidad para el modelo social. Hablando de eso, ¿qué tanto garantiza una buena vida dicho modelo? Según el DANE, la pobreza en el territorio caleño es una de las más altas de la nación y el desempleo es algo que no ha dejado de acechar a las clases populares. Afortunadamente, Don Celso, pese a todo, es un individuo de utilidad, es un sujeto útil para la sociedad, es alguien que trabaja y siempre busca trabajar. Lo importante es tener actitud, voluntad y formación y ser un profesional. ¿Pero es acaso ese siempre el caso para todos los empleos? El mundo entre los empleos formales e informales siempre ha sido bastante considerable. El empleo formal es aquel empleo ofrecido por una entidad oficializada por el Estado o algún organismo regulador, que avala sus actividades comerciales y laborales como legítimas. Esas pueden ser variables, desde los impuestos aplicados hasta la seguridad de los empleados, y muchas veces se deja de lado aquellas cosas poco importantes. Juliana es una psicóloga graduada de la Universidad Javeriana y lleva casi 4 años ejerciendo. En este momento yo trabajo como reclutadora buscando gente para una empresa de traducción bilingüe, o sea, específicamente. He trabajado como reclutadora ya en otras empresas en varias ocasiones. También he trabajado en Customer Service y también trabajé como intérprete español-inglés precisamente. La realidad del trabajo en Cali tiende a ser variable, no solo en perspectiva, sino también en dinámica. Una enorme variedad de factores como los contactos, la educación y la edad juegan papeles clave entre la cada vez más fina línea entre el empleo y el desempleo. Depende de lo que estés buscando, o sea, hay varias cosas. Una cosa es conseguir cualquier trabajo, que también está complejo, pero de todas maneras, pues es más fácil conseguir cualquier trabajo que un trabajo bien pago. En este momento depende además la carrera que tienes, el tipo de puesto que quieres conseguir, los horarios. Es complejo, además desde parte y parte, lo que implica salir de la casa, lo que implica ir y porque hoy en día, digamos, hubo un tiempo en el que muchas empresas se abrieron a modelos remotos. Hoy en día hay muchas que están diciendo no, que toca volver a la oficina por un pensamiento que a mi manera de verlo, pues está un poco mandado a recoger. A mí me rinde mucho más trabajando remoto y llevo trabajando remoto todo este tiempo. De hecho, el único trabajo que tuve presencial fue mi práctica y de ahí arranqué a trabajar remoto hasta ahorita. Y me ha ido pues súper bien. Pero es complejo, o sea, para todos los perfiles, para todo el mundo en este momento, incluso perfiles que se consideraban muy buenos como desarrolladores de software, hay muchas empresas que van cerrando. Además son perfiles que en su gran mayoría no tienen prestaciones, o sea, les pagan como freelancers apartes. Hay una parte que yo considero es que el trabajo dignifica, o sea, cuando tú te quedas mucho tiempo sin hacer nada, hay una parte de uno que siente que le hace falta, o sea, que te hace falta tener algo que te haga ser productivo. Un caso similar al del Dr. César, ortodoncista de profesión, que menciona lo siguiente. En este momento
La odontología es una profesión demasiado competida, es decir, están saliendo demasiados egresados en muchas facultades de odontología en todo el país, porque pues la graduada de odontólogo se volvió prácticamente como un negocio, es decir, entre más odontólogos gradúen, pues una universidad va a tener mucho más ingresos, entonces esto ha saturado el mercado laboral de la odontología bastante, y en un principio la parte de los especialistas pues no estaba tan saturada, pero en este momento ya también hay una saturación de especialistas de todas las áreas de la odontología. Para los ortodoncistas, odontólogos y ortodoncistas, en la parte particular y en la parte pues, La cantidad de graduados es cada vez mayor y la necesidad de diversificar las habilidades personales y negocios también. Estos individuos representan una productividad mayor para el sistema de empleo en sociedad, aportando todo tipo de labores complejas que requieren preparación profesional y experiencia. Uno no puede quedarse con lo que aprendió hace 20 años que me gradué o 15 años. Todo el tiempo tiene que estar uno renovando y actualizándote en los conocimientos de ortodoncia, porque si no se va quedando uno atrás. Nada más que todo ahorita pues con el venimiento de la tecnología, de la parte digital, si uno no está al pie de eso, pues obviamente se va quedando como rezagado en la cuestión laboral. Entonces, para mí sí es muy gratificante, además pues obviamente esto es un ingreso que uno debe tener. La recomendación que le doy pues a los profesionales de cualquier área, de cualquier profesión, es que no dependan solamente de su ingreso como profesionales. En estos momenticos ya es casi que mandatorio tener por lo menos dos alternativas de negocios que te generen ingresos adicionales a tu profesión, para que cuando el mercado laboral de uno se baje un poquito, pues uno no tenga esos bajones y esas afugias tan tenaces, que es lo que hace realmente que trate todo el mundo de vender su trabajo más barato para poder subsistir. En estos momenticos sí lo estoy bregando con mi esposa y mis hijas. Realmente estamos haciendo unos emprendimientos prácticamente de ventas de bolso, de e-commerce, y en eso estamos en este momentico tratando de implementar esos emprendimientos para poder no tener ese problema. Y obviamente lo empezamos un poquito tarde, pero bueno, la idea es tratar de introducirle ese pensamiento, esa idea a mis hijas pues, particularmente, para que no tengan ese problema cuando estemos ya adultos. Para así poder realizarlas. Son en definitiva sujetos útiles de la sociedad. Johnny no es un miembro útil de la sociedad. Al igual que Juliana, es un profesional. No obstante, no ha encontrado un empleo durante todo un año. Johnny tuvo dificultades con el financiamiento de sus estudios, así como en la creación de una base profesional más completa. Hay varios factores a tener en cuenta, como lo son la zona. Por ejemplo, en Cali, aparte de tener una zona industrial bastante amplia, hay otras partes en las que los psicólogos pueden laborar desde el campo clínico, organizacional. O sea, hay muchos sitios en los que puedes trabajar, pero lo más importante es la experiencia en ese caso, porque Cali sí tiene salidas para trabajar como psicólogo, yo eso no te lo voy a negar, pero digamos mi formación está principalmente orientada a lo organizacional, y yo ahí no consigo empleo fácilmente. Es una plaza muy requerida. Te puedo decir, yo paso fácilmente por quincena unas 20 hojas de vida, y si miras las estadísticas, no te miento, te puedo mostrar CompuTrabajo, LinkedIn, son 1000 solicitudes, 1500, 800, es absurdo. Entonces pues ahí es más suerte que otra cosa, porque yo no tengo una hoja de vida para nada mala, pero aún así es difícil conseguir empleo. Entonces, ¿qué podría ser importante? Tener experiencia, no sé, rodearse de otro tipo de factores que te puedan ayudar a hacer otras cosas, hacer cursos, tener otro tipo de formación fuera del título, porque si te quedas ahí no se consigue nada. Yo no lo he hecho porque pues no tengo la forma en este momento, o sea, no me puedo hacer ni un diplomado en este momento, no me alcanza para nada. Actualmente, gracias a la inflación mundial que ocurre en estos momentos, la financiación de casi cualquier actividad o formación es un sacrificio considerable que pocos pueden permitirse. Cali, a pesar de ser una ciudad del tercer mundo, tiene más suerte de la que aparenta. Fuera de las grandes ciudades como podrían ser Bogotá,
Medellín, Barranquilla o la propia Cali, la educación, el empleo formal y la posibilidad de conseguir ascender hacia condiciones de vida mejores son cada vez menos probables. Pero a pesar de todo lo anterior, ellos sí son útiles. Ellos emplean su tiempo vital en actividades de todo tipo que permiten obtener dinero por parte de un jefe o un patrón. Suena chistoso decirlo, pero principalmente por necesidad. O sea, el trabajo, cada persona tiene una forma de pensarlo o de, digamos, imaginarlo, idealizar el trabajo, pero en sí, para mí, es por necesidad. O sea, a nadie le gusta trabajar. Hay personas que pueden hacer del trabajo un gusto, pero que te guste trabajar como tal, no. A nadie. Entonces, más que todo por necesidad. Que uno puede encontrar en el trabajo algo, como digamos, un objetivo o algo que le guste, sí. Por ejemplo, mi objetivo es aprender, me fascina aprender, me encanta aprender sobre más cosas que no tienen que ver con mi profesión. Incluso yo, antes de estudiar psicología, estudié ingeniería, estudié 2 semestres de ingeniería electrónica y después de que me gradué intenté volver a estudiar ingeniería, hice 2 semestres de sistemas, pero me quedé sin dinero para continuar la formación. Aún así me gusta aprender. Entonces, en el empleo yo creo que principalmente me gusta aprender. Es algo que, en lo que encuentro motivación para trabajar, pero que a alguien le guste, no. Soy un fiel creyente de que a nadie le gusta trabajar. No es algo interesante de hacer. Esa gente, en toda su marginalidad, ignorancia y pésimas condiciones de vida, son más valiosos que Johnny. Ellos, de una manera u otra, sí son útiles. Empleo y trabajo no son lo mismo. Lo importante en este momento no es conseguir un trabajo, sino un empleo. Algo que remunere, algo que genere ganancias de algún tipo. Muchos jóvenes de Cali hoy en día inician sus estudios universitarios entre los 16 y 17 años. Muchas veces a pocos meses de haber acabado el colegio. Pues hay que ser útiles. No hay nada peor visto que el no poder emplearse en algo. El no poder generar ingresos de algún tipo. Ningún artista es más respetado que un empleado, a menos que éste gane más. Ningún agricultor es más respetado que un inversionista, a menos que éste primero gane más. Y aunque el conseguir un trabajo estable parece una cosa cada vez más difícil de obtener, lo importante después de todo es poder emplearse en algo. Emplearse lo antes posible. Para sentir que se produce, que se trabaja, que se hace algo. Para más o menos poder entender el por qué seguimos trabajando.